amigos y amigas? Qué gusto estar compartiendo este espacio informativo de la redacción con todos ustedes. Son ya las 12:02 y les traemos información básicamente de todo lo que ha pasado en la mañana con el operativo de la Fiscalía General del Estado por casos de presunta delincuencia organizada, ¿no es cierto? Buenas tardes, Daniel, que él estuvo también desde horas de la mañana reporteando desde la unidad de flagrancia y también en la Asamblea Nacional cogiendo las primeras reacciones sobre el caso, que básicamente uno de los detenidos en estos operativos al que llamaron Metástasis fue Wilman Terán, que es el presidente del Consejo de la Judicatura. Bienvenido, Dani. Hola, Vale, gracias. Precisamente, sí, hoy la noticia del día es precisamente esta, el operativo Metástasis, que está encabezado por la Fiscalía General y se desarrolló durante la madrugada de este jueves, y precisamente uno de los detenidos es el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien está en la unidad de flagrancia desde horas de la mañana, primeras horas de la mañana. Él ya fue trasladado a la unidad de flagrancia después de que fue detenido en su vivienda aquí precisamente en Quito. Y ahí hay que aclarar un tema: está detenido como parte de este proceso investigativo, es decir, no hay ninguna sentencia ni se lo puede ya catalogar de esa manera. Hay varios detenidos alrededor de este operativo, pero es como parte de este proceso que lleva adelante la Fiscalía. Precisamente la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se pronunció a través de su cuenta de X para comentar cuáles son los antecedentes de este caso, que estaría relacionado hasta el momento con Leandro Norero, que básicamente él fue o estuvo vinculado a temas de narcotráfico. Entonces no sé si nuestros amigos de producción nos ayudan con el video. Más de 75 allanamientos, alrededor de 30 investigados y más de 900 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional, desplegadas en todo el país contra la delincuencia. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. Bueno, ahí tenemos las declaraciones que, como les habíamos comentado, las colgaron, las publicaron en horas de la madrugada del día de hoy, donde la fiscal básicamente explica un poco sobre qué es lo que ocurrió. Dijo que se realizaron 75 allanamientos en 7 provincias de acá del país, entre ellas Guayas, Pichincha, Chimborazo, entre otras. Loja también estuvo incluido dentro de estos allanamientos, donde se detuvo a varias personas, entre ellos jueces, también personal de la policía que estaban en servicio pasivo, también en servicio activo. Entonces, precisamente vemos en la pantalla, y como ya lo habíamos comentado desde el inicio, también estuvo Wilman Terán, quien es presidente del Consejo de la Judicatura. Dani, ¿cómo estuvieron las cosas en la unidad de flagrancia acá en el norte de Quito? No sé si hubo bastante movimiento. En horas de la madrugada pudimos ver que incluso él ingresó luego de que le realizaron los exámenes médicos, que creo que es parte de la rutina, ¿no es cierto? ¿Cómo estuvieron tú que estuviste allá? A ver, había bastante movimiento, sobre todo de personal de la policía, ingresaba y salía, pero Wilman Terán, entiendo, fue uno de los primeros en ser trasladado, en llegar a la unidad de flagrancia, y no es el único personaje, por ponerlo de alguna forma, conocido. También fue detenido Pablo Ramírez, quien fue director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, el conocido SNAI. Él también estaba ya desde la mañana en la unidad de flagrancia. El que se encarga básicamente de todo el tema de cárceles, así ¿no es es, cierto? el que tiene a cargo todos los centros penitenciarios del país. Y lo que pasaba era básicamente un ingreso y salida constante de personas, y sobre todo también de miembros de la Policía Nacional, porque de lo que se trata básicamente es de que lleguen todos los involucrados que han sido detenidos durante la madrugada, porque después tendrá que haber una audiencia, precisamente una audiencia en la que se entiende se hará la formulación de cargos. Pero yo también quería mencionar que la última actualización que ha hecho la Fiscalía
Fiscalía respecto al caso. Fue hace pocos minutos, bueno, en realidad hace 30 minutos, en los que dice que en los próximos minutos parten desde Guayaquil a Quito las personas detenidas en esa jurisdicción. La Fiscalía realizará el procedimiento para solicitar que se fije hora para la audiencia de formulación de cargos. Precisamente lo que estábamos hablando hace un momento es necesario que todos los involucrados ya sean trasladados a Quito para que después se dé esta audiencia de formulación de cargos, que un detalle importante es que se realizará, o debe realizarse más bien, en la Corte Nacional de Justicia, porque Wilman Terán tiene fuero de corte. Y claro, como tú estabas mencionando, se realizaron en varias provincias, entonces toca movilizarse desde Loja, que fueron una de las últimas informaciones que también ingresaron, donde básicamente se detuvo a un cabo de la policía que se llama Edín Alexander IC, y todos los involucrados serán trasladados, como tú lo acabas de mencionar, a Quito para que se dé esta audiencia. Entendemos de lo que se conoce que sería por horas de la tarde o noche, ¿no es cierto?, esta audiencia en la Corte Nacional de Justicia, que es igual acá en el norte de la ciudad. Entonces igual estaremos pendientes para traerles a ustedes más información, que recuerden que ustedes ya nos pueden visitar en la página web www.eltelegrafo.com.es, donde hemos estado subiendo desde tempranito todas las noticias relacionadas a este caso y también en todas nuestras redes sociales. La información que existe alrededor del caso es que había el boletín, este boletín que se emite para la captura o la detención de personas involucradas en este tipo de procesos. Les quedan 38 personas. Hasta más o menos hasta las 10 de la mañana que estuvimos en la unidad de flagrancia ya habían ingresado 13 personas allí, y a nivel nacional en todo el país, más bien en las provincias en donde se desarrolló este operativo, se habían detenido a 29 personas. La misma fiscal lo había anunciado, pero se trataba o el operativo estaba encaminado a la detención de 38 personas. Hay otros nombres también ahí que no pasan desapercibidos, como el mismo Daniel Salcedo, que ya estuvo preso y estaba vinculado a todo el tema de los insumos médicos en el IES. Entonces, tiene que darse todo este procedimiento legal para que lleguen a una audiencia de formulación de cargos, y ahí ya se verá, se entiende que lo que hará la Fiscalía precisamente es, después de presentar las pruebas con las que cuenta, la prisión preventiva para los detenidos. Y bueno, dentro de estos operativos que se realizan también hacen estas incautaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la casa de Wilman Terán, como les decimos, es el presidente del Consejo de la Judicatura. Básicamente lo que se encontró fueron documentos, se incautaron básicamente documentos, computadores, celulares y un monto bastante alto de dinero. Según la Fiscalía, en efectivo se encontraron $25,000 en billetes de 100 y de 20. Entonces, estos fueron uno de los indicios que ya fueron recolectados por estos operativos que se realizaron tanto por la Fiscalía y por la Policía Nacional del Estado, y como le recordamos, esto ocurrió el día de hoy en la madrugada. Ahora hay que analizar también el hecho de que esta es una investigación que lleva un poco más o un poco menos de un año, porque como lo mencionaba la misma fiscal, esto parte después de la muerte de Leandro Norero, que estaba vinculado con el tema de narcotráfico y que también no es que murió, digamos, por causas naturales, sino que fue un asesinato al interior de un centro de privación de libertad. Si no me falla la memoria, en este momento fue en el de Cotopaxi, en donde fue el asesinato de Leandro Norero, y es a partir de ahí que empieza esta investigación que hoy ha llevado a la detención, por el momento, hasta la información que tenemos, desde 29 personas, pero que se sigue desarrollando, y como veíamos hace un momento, ya está en marcha, digamos, el traslado de las personas que han sido detenidas en otras provincias de la capital, pero del país, perdón. Pero es importante esta vinculación o da algunas luces sobre el caso, lo que decía al principio que vimos de la fiscal, y es que se trata de cómo el narcotráfico, el crimen organizado, tiene sus fichas, por ponerlo de alguna forma, en varias entidades del Estado, y ahí lo más grave precisamente es en el tema de justicia.
Y bueno, y también vimos algunas reacciones de parte del Consejo de la Judicatura y también hubo ahí una especie de, se puede decir un poco de roce, ¿no es cierto?, entre este comunicado que emitió el Consejo de la Judicatura en donde se rechazó enérgicamente la detención de Wilman Terán, pero a la vez salió uno de los consejeros diciendo que básicamente ese no era el pronunciamiento de todos en el Pleno. No sé si nuestros amigos de producción igual nos ayudan con el comunicado del Consejo de la Judicatura, que lo enviaron a través de la cuenta de el juicio político. El juicio. Y ahí precisamente el Consejo de la Judicatura, o este comunicado que se emite a partir de las redes oficiales del Consejo de la Judicatura, caracteriza, o más bien dice que esta detención es arbitraria, que les ha sorprendido esta detención arbitraria. Y la tenemos ahí en pantalla y dice: el Consejo de la Judicatura expresa su profundo rechazo y preocupación ante la detención arbitraria y sin sustento del doctor Wilman Terán Carrillo, quien es el presidente del Consejo de la Judicatura. Precisamente ahí ese pronunciamiento dice que no hay un fundamento o no tiene sustento y que además es arbitrario. Sin embargo, minutos después de lo que se lanzó este comunicado, el consejero o el vocal sería Fausto Murillo, dijo que ese es un comunicado del vocal presidente y que no lo representa. Entonces ahí pudimos ver también parte de un poco de roce, se puede decir, que existe en esta entidad del Estado. Así es, porque de alguna forma Wilman Terán está detenido. Hasta el momento obviamente mantiene su condición de presidente del Consejo de la Judicatura, pero no es que ha habido una sesión, una reunión del Pleno para, por ejemplo, acordar este tipo de pronunciamientos o, sea el caso, cuál será la posición del Consejo de la Judicatura sobre este tema, porque hay que tener en cuenta que está detenido y todo dependerá del proceso que se lleve adelante, porque hay dos escenarios que se pueden abrir y eso es lo que se hablaba hoy en la Asamblea, porque está pendiente o ya se ha hecho un pedido de juicio político previo antes de este operativo, y es que precisamente el que no asista al trabajo, digamos, por ponerlo así, puede también considerarse abandono del cargo y eso una causal de salida del cargo. Pero también si esto depende cómo progrese el tema judicial, también estaría imposibilitado de ejercer el cargo en determinado momento cuando sea llamado a juicio. En ese momento, con base en la ley de garantías jurisdiccionales, me parece, los operadores de justicia no pueden ejercer su cargo si están ya llamados a juicio. Entonces eso tenemos que esperar un poco para ver qué es lo que ocurre y cómo se desenvuelve, sobre todo en el tema de la audiencia, qué es lo que va a pasar, y también a la espera de que lleguen poco a poco el resto de personas que fueron, que vendrán desde otras provincias donde se realizaron estos operativos. Pero también la Fiscalía en las horas de la mañana también publicó otros tweets, otros mensajes a través de su cuenta de X sobre mensajes falsos, ¿no es cierto? Esos estaban relacionados con que un día antes el expresidente Rafael Correa habló sobre este tema. Dan. Así es. Bueno, en casos como este es mejor tomar la información con mucho cuidado, sobre todo cuando sale de fuentes oficiales, que es precisamente la Fiscalía. Pero lo que sí pasó ayer en la noche es que el mismo Wilman Terán en la red social, no sé si se publicó en otras, pero al menos de lo que se pudo ver estaba en TikTok, y él ya anunciaba, o más bien decía que ya, y que tenía conocimiento del operativo que se emprendería, y que él estaba en su vivienda, que estaba esperando lo que pueda pasar ahí, y eso ya se supo en horas de la noche. Pero aparte de Wilman Terán y el tema de Pablo Ramírez, que estuvo en algún momento como parte del SNAI, hay detención, o parte de los detenidos también son policías que no son solo los policías o los cabos, digamos, sino que tienen un rango importante al interior de la institución policial, y está muy relacionado con las declaraciones de la fiscal cuando dice que hay vinculación del narcotráfico en distintas entidades del Estado. Sí, precisamente vamos a ir viendo qué más ocurre en horas de la tarde, que este día ha sido bastante movido desde horas de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, les traeremos más información sobre este y otros temas que está bastante, el año estamos cerrando bastante fuerte, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, otra arista también que hay que tomar en cuenta dentro de este proceso es precisamente que en la Asamblea Nacional ya hay un pedido formal de juicio político en contra de Wilman Terán
Terán, el vocal Javier Muñoz y la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Ruth Barreno. Obviamente este es un pedido previo, antes de que se conozca o antes de que haya ocurrido el operativo y el señalamiento por delincuencia organizada que ha hecho la Fiscalía, y quien ha hecho este pedido en la Asamblea o quien ya presentó este pedido fue la bancada de Construye, y por parte de Construye el asambleísta Jorge Peñafiel. Hoy en la mañana estuvimos conversando con él y él nos explicaba qué debería pasar o qué podría pasar si por un lado hay un proceso legal, un proceso judicial en curso en contra de Wilman Terán, mientras en la Asamblea ya está hecho el pedido de juicio político. Ya tenemos las declaraciones del asambleísta para que podamos escucharlas. El juicio político tiene sus propias dinámicas, su propia prueba, sus propios argumentos, sus propios alegatos, y es por incumplimiento de funciones. Por tanto, en principio no cambia ni debería cambiar. Lo que sí es importante mencionar es que nunca estuvimos equivocados. La bancada de Construye y yo, como legislador, hemos estado en lo cierto respecto de perseguir precisamente a Wilman Terán por estas responsabilidades políticas. Ahora lo vemos, él ha sido o está siendo objetado y investigado por una estructura criminal a criterio de la Fiscalía, y eso es algo importante de señalar. Ahora, hay que seguir adelante las investigaciones, la Fiscalía tiene su propia independencia, nosotros mantenemos un espacio, una distancia respetuosa con esa investigación. Sabemos que la fiscal tiene en sus manos verdaderamente el hacer justicia penal en el país, y desde la Asamblea Nacional respaldamos cualquier acción que vaya en contra de la corrupción. Ahora, es por un lado lo penal y por otro lado lo político. Lo político nos corresponde. Precisamente esto es lo que hay que tener muy en cuenta, y es que la Asamblea, la facultad de la Asamblea en lo que tiene que ver con fiscalización determina responsabilidades políticas alrededor del cumplimiento de una función, y parte de eso es el poder enjuiciar políticamente, valga la redundancia, a diferentes autoridades de las instancias del Estado, y es precisamente la Asamblea la que puede interpelar a Wilman Terán como presidente de la Judicatura. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es que puede ser censurado y obviamente destituido del cargo. Esa es la única consecuencia en lo político que puede resolver la Asamblea, mientras que lo que tiene que ver con el proceso judicial que ha empezado ya tiene que ver con lo penal, y eso podría también involucrar cárcel o privación de libertad. Sí, precisamente el delito que se investiga es delincuencia organizada, ¿no es cierto? Y según el Código Orgánico Integral Penal se tipifica con 5 años de prisión, como tú lo decías, Daniel. Entonces eso ya está dentro de nuestra norma ecuatoriana, entonces se tendrá igual que ver qué es lo que dicen la justicia, ¿no es cierto?, para ver qué ocurre en este caso. Pero esta sería de todas maneras la sanción que se les daría a este grupo de personas. Y no es el único juicio político que está en marcha en la Asamblea, porque también hay un pedido de juicio político en contra de la fiscal, precisamente la fiscal Diana Salazar. Es decir, el escenario político en el que se está desenvolviendo este escenario judicial es complicado, es tenso, digamos, porque por una parte también está dándose los operativos relacionados a Metástasis, pero también en la Asamblea hay un movimiento político alrededor de lograr que se concreten tanto los juicios para el presidente de la Judicatura como para la fiscal Diana Salazar. De hecho, ayer la Comisión de Fiscalización sesionó para conocer y resolver respecto de los pedidos de juicio político que dejó la anterior Asamblea, porque era un requisito para poder avanzar en los nuevos pedidos de juicio político. Entonces, el escenario en el que se está desenvolviendo esto es bastante complicado. Sí, como tú decías, tenemos nosotros la lista de estas 38 personas que son las que estarían implicadas en este caso Metástasis, que está relacionado con Leandro Norero. Básicamente es narcotraficante, que estuvo ya preso, que falleció de todas maneras, que falleció en condiciones un poco complejas, porque fue asesinado básicamente en uno de los centros de privación de libertad de acá del país. Entonces vemos que está bastante compleja la situación, y la fiscal
fiscal y la fiscalía básicamente está realizando estas investigaciones y sigue con el tema de los allanamientos todavía aquí en el país, en estas 7 provincias, ¿no? De hecho, si no me falla la memoria, debe ser el operativo más grande que se ha realizado por parte de Fiscalía en lo que va del 2023. A pocos días, precisamente, de que termine el 2023, es el operativo más grande en el que se ha desplegado más personal. La misma fiscal decía que hay 900 personas involucradas en la investigación de este caso, así que no es un tema menor. Sí, de todas maneras, que se hayan realizado hasta el momento 75 allanamientos en viviendas y también se hizo el allanamiento en el Consejo de Judicatura acá en Quito, se hicieron también otros allanamientos en las oficinas de jueces. Entonces vemos que la cosa es bastante fuerte, bastante seria, y también está vinculada a personas de la Policía Nacional que están en servicio activo y también pasivo. Entonces sí, vemos que es uno de los operativos más grandes que se han dado en el país en este 2023, ya que estamos a puertas de cerrarlo. Ahora, lo que todavía no hay un pronunciamiento o una posición oficial aún, entiendo yo, del gobierno nacional. No se ha emitido ningún comunicado al respecto, pero algo que quería rescatar respecto a esto es que la misma fiscal general en sus declaraciones de la mañana decía que que existió una reunión previa en donde con el Ejecutivo, en donde se estaba o se conocía ya del operativo que se iba a realizar, así que me imagino que también deberá haber algún pronunciamiento oficial al respecto y estaremos también a la espera de eso. ¿Te parece si hacemos un recuento de cuáles son las provincias, por ejemplo, en las que se dieron estos allanamientos? Por ejemplo, en Riobamba se levantaron indicios como teléfonos celulares, laptops, 2 dispositivos de almacenamientos y documentación en la casa de una de las personas que fueron aprehendidas. Y también en Santo Domingo se dio la detención de Emerson C. y de Ángel L. en Santo Domingo y también en La Concordia respectivamente, y se incautaron también aquí dinero en efectivo, además de todos los aparatos tecnológicos. Así es, son todas las pruebas que seguramente presentará, o más bien tendrá que primero procesar la Fiscalía después de que han sido incautados, y a partir de eso presentará también sus pruebas o los argumentos que tenga, precisamente para que los implicados puedan ser llamados a juicio. Esa es la audiencia que debería darse hoy. Se espera que se dé en horas de la noche, tarde-noche, porque aún están, como leíamos hace un momento, trasladándose a todos los implicados a la ciudad de Quito, pero se entendería que en horas de la noche o probablemente la madrugada tiene que darse esta audiencia, porque es una audiencia de flagrancia. Aunque tenga que darse en la Corte Nacional, esta es una audiencia de flagrancia y hay un plazo que debe cumplirse, porque si se supera ese plazo, precisamente ya no se puede actuar en derecho, digamos. Sí, y otra de los allanamientos también se dieron en La Tacunga y en Salcedo, donde se dieron también varios de la recolección de estos indicios, ¿no es cierto? Sobre todo en estos operativos lo que más se incauta son estas documentaciones y estos dispositivos electrónicos, ¿no es cierto? Computadoras, celulares. Y también el dinero que encontraron, como ya le habíamos dicho, en algunas casas, en algunas oficinas. Y también se dio en Manta, en Manabí, donde se detuvo a Elibe Paul AB. Y también se levantaron estos indicios ahí. Es decir, hay varias provincias del país en donde se ha desplegado este operativo para la detención de los implicados. Es un caso que lleva un poco más de un año, así que todas estas diligencias que se están realizando es precisamente lo que la Fiscalía ha dicho que necesita para darle el seguimiento legal o procesar legalmente a los implicados, y habrá que ver el tiempo que toma precisamente en caso de ser llamados a juicio la instrucción fiscal, que en primera instancia, al menos por ley, debería durar mínimo 30 días. Yela, tú que estuviste en la asamblea, ¿cómo se sienten esos ánimos en la asamblea en todo este marco que tú ya les acabas de comentar a todos nuestros amigos? Estamos en el tema de la ley económica urgente que le están tratando, tienen 30 días para que se procese esta ley, están también tratando fiscalización, todo el tema de los juicios. ¿Cómo sentiste tú esos ánimos ahí? Bueno, creo que ahorita hay dos temas, o había un tema central que era lo que ocupaba
que ocupaba la atención de los asambleístas y es precisamente el proyecto económico urgente. ¿Por qué? Porque para hoy en la tarde ya está convocada la Comisión de Desarrollo Económico con el fin de tratar el segundo informe, es decir, a ver si se incluyeron o no las observaciones que hicieron los asambleístas en la sesión del Pleno, en donde ya se conoció en primer debate. Esto estaba, digamos, sobre la mesa o era el tema más importante, pero hoy en la madrugada ocurrió todo esto y ahí también salta el tema de que hay un proceso de juicio político, de intención de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar al interior de la Asamblea, y habrá que ver cómo se mueven las fuerzas políticas alrededor de eso, porque en principio el Partido Social Cristiano, el oficialista ADN y Construye, otra de las minorías de la Asamblea, ya han dicho que no apoyarán el juicio político. De hecho, uno de los asambleístas del bloque del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, decía en la mañana que ellos no encuentran argumentos para que se sostenga ese juicio, y el mismo presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ya se ha pronunciado al respecto en el sentido de que no apoyarán el juicio de la fiscal. Y a ver si hay una nueva reconfiguración, ¿no es cierto?, en la Asamblea, dado estas situaciones que han ocurrido y estos temas coyunturales que se han dado. Y bueno, con esto nos despedimos de todos ustedes, amigos y amigas. Esperamos que el día de mañana también se conecten a las 12 del mediodía a todas las cuentas de eltelegrafo.com.es y también de Ecuador TV, donde tenemos este Facebook Live. Que tengan una linda tarde. Desde aquí, desde la redacción, nos despedimos y no olviden seguirnos porque estaremos actualizando toda la información sobre este caso que encabeza la Fiscalía. Desde aquí nos despedimos, un buen resto de la jornada.